¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas, esto es Cusco Podcast, su plataforma de cultura, tradición y fe. El día de hoy estamos volviendo aquí al Archivo Regional del Cusco. Tanta historia, tantos años, y el día de hoy vamos a hablar del libro de los arrieros, de la importancia que tiene históricamente con Tupac Amaru y obviamente presentando a nuestro gran amigo, el ingeniero Edwin Verduzco Torres. ¿Qué tal, Edwin? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más, Daniel Jesús, y al equipo técnico que te acompaña. El Archivo Regional de Cusco, como bien todos sabemos, tiene documentos aún del año 1540 para adelante. Pasajes históricos de connotados personajes históricos como Tupac Amaru, Micaela Bastidas, Trinidad Enríquez, Tomás Atito, los hermanos Angulo, Mateo Pumacahua y otros personajes que han connotado hitos históricos en la historia del Perú y un ejemplo para a nivel regional del continente americano y, por qué no decirlo, a nivel mundial. Perfecto. El día de hoy vamos a hablar sobre el libro de los arrieros. ¿Qué tan importante es el libro de los arrieros históricamente? Y entiendo que ha sido un documento histórico recuperado, porque ha sido perdido también seguramente hacia el año del 2019, ¿no? Sí, efectivamente, el libro de los tres cañamerales de arrieros, de tres haciendas de Pachachaca, Muyemoye y Santana, escritos en el año 1772 a 73, las haciendas jugaban un rol muy importante en el tema comercial. Eran una especie de repositorios que abastecía Cusco y Potosí. Y en esta gesta más o menos de la emancipación años antes, se trazó de alguna manera algunos aliados entre Potosí y en este caso Cusco, ¿no? Es así que para el investigador va a jugar un rol muy importante, que investigue y pueda mostrar sus hipótesis, que seguramente pueden después conjeturar inferencias que seguramente técnicamente y científicamente podrían mostrarlos muy bien a la sociedad cultural, a los entes culturales. Entendamos que hay una ruta comercial en esta ruta de los arrieros entre Moye, lo que es Potosí, lo que es propiamente también seguramente lo que se conoce ahora como la Convención Santana, y que en algún momento ha significado un impulso económico, ¿no? Y esto, ¿qué tan importante enmarca la figura de Tupac Amaru? Tupac Amaru o los arrieros jugaban un rol económico muy importante en ese tiempo. Y creo que a través de promovían, en este caso, la economía entre Potosí y Cusco. Es así que también en otros registros que tiene el Archivo Regional de Cusco se enmarca aquellos impuestos que pagaban a la corona. Y en otro, algunos sentenciados incluso de los cómplices de la revolución. Es así que siempre dejamos a manos de especialistas, que son los técnicos, los investigadores, que con una ciencia científica y técnica va a sacar hipótesis y va a poder seguramente conjeturar y inferir supuestos que van a llegar a conclusiones donde realmente se muestra cómo fue esto de la gesta de la emancipación de Tupac Amaru. Tenemos connotados internacionales que han estudiado específicamente la gesta de Tupac Amaru, como es Charles Walker, es un norteamericano que también se ha enterado de alguna manera de esa noticia. Hace poco tuvimos la visita de AGN, que son especialistas en historia, son defensores del patrimonio documental. Estamos encontrando no solamente en Cusco, en este caso de Tupac Amaru, también hablamos de Micaela Bastidas, de Fernandito Tupac Amaru. Encontramos algunos rastros, como es la partida donde ellos eran padrinos allá en Pampamarca. Lo vamos a poner también en consideración para que sea declarado como Patrimonio Cultural de la Nación. En el mes de julio, aprovechar también su visita, vamos a hacer un evento con Charles Walker a través del Cónsul de Relaciones Exteriores. ¿Quién mejor investigador científico que puede dar fe a toda la gesta de Tupac Amaru? Perfecto. Estamos en esta gesta importante, pero hay algo importante que es importante puntualizar. En 2019 ya había sido robado este libro de los arrieros, también desde el archivo regional. ¿Qué tan importante es para ustedes recuperar ese documento tan importante históricamente y que pueda servir de estudio y seguramente que pueda también exponerse a nuestras generaciones actuales, ¿no? Lamentablemente existe un mercado negro donde para nosotros que son documentos, patrimonios documentales incunables,
a criterio seguramente del mercado negro, ponen un precio base. Es así que esto está en una carpeta fiscal ya con una denuncia avanzada, donde aproximadamente en el año 2017-18 y comienzos del 19 pudo haber sido sustraído este archivo. Hay que decirlo pudo porque seguramente la carpeta fiscal va a determinar las responsabilidades de aquellos funcionarios o qué personas han estado imbuidos en esta sustracción de estos documentos tan importantes para la historia y de alguna manera subastados en un mercado negro, ¿no? Y que definitivamente hay una responsabilidad, como usted muy bien lo dice, como director actual del Archivo Regional, y que seguramente también ha habido jefaturas, todo un equipo que seguramente han sido cómplices, ¿no? Detengámonos un poco en los cómplices de la revolución, tema mucho más importante. ¿Qué nombres importantes tenemos en esta lista? ¿Cómo se gesta también la parte histórica de la revolución? Antes de esto, me gustaría siempre agradecer a la cooperación internacional, en este caso la cooperación bilateral que tenemos entre países y los entes pertinentes como es el Ministerio de Cultura, el Archivo General de la Nación, y en este caso Relaciones Exteriores, que a través de una denuncia actuaron en su debido momento y pudieron de alguna manera poner a custodia de ellos en la Policía Federal de Argentina. Justo hoy día tuvimos un curso de la colaboración entre otros países y creo que de alguna manera gracias a Relaciones Exteriores y Ministerio de Cultura han permitido repatriarlos en esta oportunidad al lugar de origen, el Archivo Regional de Cusco. Es así que en el libro de arrieros que usted menciona hay una lista de arrieros de ese tiempo. Creo que lo dejamos este punto a la información a los especialistas que son los historiadores, que también lo vamos a invitar en este momento. Correcto. Para que podamos dilucidar este listado de posibles arrieros, gestores, ¿no? De alguna manera que juegan un rol muy importante en la economía de esos tiempos. En este caso hablamos de Potosí y Cusco. Entendamos, queridos amigos de Cusco Podcast, y siempre agradecidos por su plataforma de cultura, tradición y fe, que esta gesta se genera por este punto económico que son los arrieros, que son los que marcan un poco la ruta económica por donde se distribuyen los distintos elementos de alimentación, situaciones que se requieran a nivel de alimentos y todo eso, ¿no? Entonces es muy importante y queremos agradecerte por esto, Edwin, porque das a conocer y seguramente ahora también vamos a exponer algunos fragmentos de algunos libros importantes, obviamente siempre con la manipulación propia de los historiadores, de la gente que tiene el concepto de conservar estos documentos, y felicitarte por el trabajo que estás realizando, ¿no? Mire, ese es un trabajo de sinergia de instituciones. De nosotros dependemos técnicamente y normativamente del Archivo General de la Nación. Ellos en su conformación tienen un ente o una subdirección de defensa del patrimonio documental. Es así que a través de ellos que ganan la expertise necesaria, nos transmiten esos conocimientos para que nosotros podamos actuar en el debido momento. Creo que se ha cambiado de alguna manera la imagen, tenemos los sistemas de seguridad ya adecuados para poder garantizar de que estos archivos no vuelvan a ser sustraídos. Es más, anunciar también que tenemos ya la construcción del local propio, un local que va a contemplar 18 millones de soles de presupuesto, un local inteligente que se va a manejar la temperatura y la humedad de manera mecánica. Creo que eso va a garantizar no solamente para la actualidad, sino para las futuras generaciones, para que la memoria colectiva de nuestros antepasados recobren esa identidad que tenemos como cusqueños, como peruanos, y un ejemplo una vez más para el mundo, ¿no? Correcto. Entonces damos un poco el pase, hacemos este primer corte de esta primera parte, ingeniero Edwin, para poder dilucidar, digamos, de una manera más específica y técnica con algunos de los historiadores responsables también de las áreas técnicas de estudio aquí de nuestro archivo regional, ¿no? Sí, efectivamente, hemos preparado ya un fondo que es Betacur. Correcto. Que entra en litigio con Tupac Amaru para de alguna manera ver quién eran realmente descendientes de los incas, ¿no? Creo que los especialistas lo van a dar a conocer a mayor detalle. Y una vez más, bienvenidos y siéntanse acogidos en y respiremos historia. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Edwin. En esta primera parte, ¿cómo te pueden ubicar en Instagram?
En Instagram y en Facebook estamos como Archivo Regional de Cusco. Y de manera personal, profesional. Edwin Berlusco Torres, muchas veces estoy compartiendo todo el conocimiento de vanguardia referente a lo que es historia y cultura. Felicitaciones por el trabajo, Edwin. Sigue adelante. Gracias, David. Y nosotros estamos siempre comprometidos con nuestra historia y sobre todo con nuestra cultura y sobre todo con nuestra tierra que es el Cusco. Gina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, buenas tardes. Listo para resolver algunas dudas, hablar de temas topogramaristas. Vamos a empezar con un tema que estábamos haciéndolo antes, era el tema de la disputa del marquesado de Oropesa. La familia Bettencourt, Tupac Amaru, los Condorcanqui, ¿cómo se marca esto en el libro de los arrieros? No vamos a encontrar información directamente relacionada a José Tupac Amaru. ¿Correcto? ¿O no? Ajá. Lo que sí, acá en el archivo regional, al respecto de la disputa en sí, nosotros tenemos una colección que se llama la colección Bettencourt, que está constituida por 10 libros, a manera que estos se dan a manera de probanza, y un índice. Entonces, esta probanza justamente trata de legitimar a verdadero Tupac Amaru, porque así lo vamos a encontrar en los documentos. Inclusive los notarios dan fe de que conocen a esta persona, que es Joseph Tupac Amaru Inga, ¿no? Entonces, ese es un nombre verdadero. Y justamente de donde parte la idea de que Tupac Amaru es no es Tupac Amaru y en verdad su verdadero apellido es Condorcanqui, etcétera, eso parte de los documentos que encontramos en Bettencourt. Es un intento de legitimar a Tupac Amaru como verdadero descendiente de Tupac Amaru, de Felipe Tupac Amaru, ¿no? Un poco enmarcándonos, entendamos que hay dos castas que son las que se disputan esta descendencia inca, noble, notable, del Cusco, que son los Bettencourt y los Condorcanqui Tupac Amaru II, que por cierto, como usted muy bien lo indicó, es el que se pone esa denominación, ¿no? Claro, es el enemigo de Tupac Amaru, que no es Bettencourt en sí, sino es esposo de una nieta de Diego Felipe Bettencourt, que es un español, vale decir, es un español que se llama José Vicente. Ahí en el documento dice José Vicente, yo mandé a hacer este libro, yo mandé a hacer esta relación, y etcétera. Entonces, a este documento de Bettencourt, a toda esta colección, tiene documentos muy interesantes. Es básicamente como un collage, vamos a decirle así, ¿no? Como un collage de documentos que tratan de avalar que Bettencourt es el verdadero Tupac Amaru, ¿no? Por la línea de Ladrón y Guevara. Y el asunto es que en esta colección encontramos muchos documentos que han sido señalados como falsos. Y es que tú puedes ver el documento que claramente ha tenido un intento de envejecimiento del documento. O sea, como que yo agarro el café, el papel, no jabón, y lo remojo en café y, ¿no? Algo así. Entonces se nota que está manchado. ¿Podría ser falsificado? Justamente las acusaciones son de falsificación. Otra cosa, acá también presenta certificaciones de que justamente los documentos que va a presentar Tupac Amaru no existen. La certificación de la no existencia de justamente los documentos que va a presentar. También muy curioso, ¿no? Perfecto. Sospechoso. Muy sospechosos. Obviamente, si hay un linaje inca, una descendencia importante de nuestro imperio, del Tahuantinsuyo, pues todos van a quererse darse un poco el crédito como corresponde. Entrando un poco más a fondo, lo que nos trae el libro de los arrieros. ¿Quiénes eran los arrieros históricamente? ¿Qué función cumplían? Este libro, sobre todo, se llama libro de los arrieros de las haciendas Cañaveral, de Pachachaca, Molle Molle y Santana. Entonces, estos libros, a ver, qué silencio. Estas haciendas pertenecieron a la jurisdicción jesuita hasta su expulsión en 1767. Luego de esto pasa a ser parte de todo este armatoste virreinal con la creación de esta nueva oficina, que es la Superintendencia de Temporalidades del Cusco, ¿no? Entonces, este documento es justamente ya un documento de la superintendencia, es un libro de cuentas y lleva allí la relación de arrieros y la cantidad de bienes que entran, que salen o entran a las haciendas, en estas 3 haciendas. El arriero, entonces, es un personaje clave y allí sí, ¿no?
es clave en tanto es una persona que puede moverse relativamente libre dentro del territorio. De la colonia. De la colonia, exactamente. Pues es el encargado, justamente el arriero, tiene a su cargo mulas. Muchas de estas las traía de Argentina, ¿sí? Del Virreinato de la Plata. Traían las mulas y ellos, por medio de las mulas, iban transitando por todo el territorio dejando los bienes. En este caso, las haciendas cañaverales, justamente, esto en el documento se puede ver, que lo que más llevan son los panes de azúcar. Pero no hay que olvidar que también en los cañaverales se produce el aguardiente, ¿no? Y además, siempre en esta zona donde se produce caña de azúcar, también crece la hoja de coco. Aunque este último producto no lo vamos a encontrar en la relación, ¿no? de este libro de arrieros y cañaverales. ¿Quiénes eran los cómplices de la revolución? ¿Quiénes comprendían que está dentro de este libro de los arrieros? ¿Cómo sale esta lista de los cómplices que son de alguna manera los gestores de la revolución? Claro, el asunto con los arrieros es que al moverse libremente en este territorio, ellos podían observar toda clase de injusticias, podían observar también pues cómo poco a poco este enorme armatoste que ya tenía 300 años basándose del trabajo casi esclavo, ya estaba desmoronándose, ¿no? Yo creo que en ese sentido quizás... Y hay una lista de los cómplices que son los que son de alguna manera los gestores. ¿Estaba el nombre de Tupac Amaru en esta lista? En la lista, no. En el libro de arrieros no vamos a encontrar el nombre de José Tupac Amaru, pero nosotros acá en el archivo regional tenemos muchísima documentación y una de ellas también es otra colección muy bonita que tenemos, que es la de la colección Vega Centeno. Esta colección Vega Centeno es una colección que va armando poco a poco Romualdo Vega Centeno, también un ex notario, ¿no? Correcto. De inicios del siglo pasado, Romualdo Vega Centeno. Entonces, en esta colección parece que a Romualdo Vega Centeno le gustaría mucho el tema de Tupac Amaru y las rebeliones en general. También tiene documentos de 1814. Entonces, lo que encontramos en esta colección es un pequeño expediente de la relación de presos que se llevan, ¿no? Y allí hay una relación de las personas familiares de Tupac Amaru y después tenemos una relación de familiares de presos, pero que no son de la familia Tupac Amaru. Que no son de la familia. Algo importante que le queremos pedir, licenciada, el día de hoy es mostrar tal vez de alguna manera estos documentos de manera técnica, digamos, porque usted es la conservadora de la parte documentaria y lo podríamos hacer en este momento, por favor. Claro, justamente ese documento vino con una serie de indicaciones porque es muy bonito esto, tenía el documento que aclimatarse, porque había estado este documento, ha estado en Argentina, ha estado en Inglaterra, entonces... Lo llegaron a vender. Sí, lo llegaron a vender, y la Argentina... El gobierno de Argentina son los que llegan a traer el documento desde Inglaterra. Eventualmente ingresa acá a Perú y bueno, ya está al fin en su casa. Entonces, por todo justamente el mayor problema para la degradación del documento es esos cambios bruscos de temperatura. Que podrían malograr, digamos, la textura. Claro, exactamente. El tiempo de durabilidad que pueda tener el documento. Como que la celulosa se relaja, se enfoca. Entonces ahorita ya está. Es todo un arte lo que se vive acá y obviamente es parte del profesionalismo que se trabaja acá en el archivo. Tenemos ya el libro de los arrieros. Por favor, licenciada, solamente usted tiene que manipular el libro, por favor, ¿no? Sí, justamente lo que les vamos a explicar acá es que este documento que ha sido repatriado es, bueno, como ya comentó, ha estado en otros países. Entonces, este documento es el primero que están repatriando, la verdad, porque normalmente lo que se repatria me parece que eran como cerámicas, ¿no? Correcto. Pero entonces, en este caso, están repatriando un documento a Cusco, ¿no? Bueno, este documento lo trajeron con valija diplomática. Y como pueden ver acá, esta es como se nos ha entregado. Esta primera caja se llama guarda de segundo nivel. Y este es el documento que está en una guarda de primer nivel, que como pueden ver tiene
como pueden ver, tiene aquí es la primera piel, por así decirlo, la primera capita la que va a estar en contacto con el documento. Me parece que además la cartulina con la que se trabaja es una cartulina o de pH neutro o un poquito alcalina, ya que el documento y el papel siempre tiende a tener un grado de acidez. Por eso es que el periódico se pone oscuro, Claro, has con el visto, tiempo. mucho más rápido, pero es porque el papel es muy ácido, ¿no? Hablábamos también en este proceso de la apertura que el libro de los arrieros o cualquier libro tuvo que ser aclimatado porque este ha sido robado y ha estado en Argentina, ¿no? Sí, correcto. Este libro no solo estuvo en Argentina, sino también en Inglaterra. Así que ha viajado más que muchos países. Ajá. Entonces, este es el libro en cuestión. Es el libro de arrieros pertenecientes a las conducciones de azúcar que se han hecho en esta Real Superintendencia de las Haciendas de Pachachaca, Molle y Santa Ana, y principio de 1 de mayo de 1772 al 30 de abril de 1773. Ajá. En este caso puedes ver en la parte del encuadernado está hecho de pergamino. Correcto. Tiene unas correillas también hechas de cuero. Y bueno, acá tenemos un poquito de deterioro. Este documento pertenecía al Fondo de Colegio Ciencias y estaba ubicado en el legajo número 30. Y era el cuaderno número 21. Y así se ha identificado. El cuaderno 21 está escrito. Esto si lo intentas borrar, no se puede borrar. Y en la parte de adentro también es... De todos mis libros de arriero, este es el más bonito. Definitivamente, por esta carátula que tiene. Los otros libros de arrieros tenemos unos más. Este significa del periodo del 1772 al 73. Correcto. Y hay que recordar que justamente los jesuitas son expulsados en 1767, ¿no? Entonces, decían, los jesuitas eran como los mayores, eran muy ricos, justamente, tenían mucho poder económico y político, eran los encargados de dar educación a los caciques acá en el Cusco, por ejemplo. Supuestamente también Tupac Amaru tiene una educación jesuita, ¿no? Entonces acá podemos ver que dice legajo 30 y esa es la manera en la que se reconoció por la letra. Y creo que la letra es del primer archivero del archivo histórico de los años 50, que es el maestro Covarrubias. ¿Cuántos compendios o cuántas páginas, hojas comprende el libro? Este libro, acá justamente, y este libro además tiene folletura original, que son estos números que, bueno, capaz no lo pueden ver, pero es el que está en la esquina superior. Esto no se puede borrar porque está hecho con tinta ferrogálica. El papel es papel de trapo y la tinta ferrogálica es justamente esta tinta hecha con fierro y ácidos. Y entonces de tal manera que quema, penetra al documento y ya no se puede borrar. Lamentablemente justamente allí hay un pequeño deterioro, pero se puede ver que este es el 48. Esta es la parte más bonita. Tiene 50 folios útiles, 50 fojas útiles. ¿Usted ya leyó parte de este libro administrativo del libro de los arrieros? Le hemos dado una revisada muy rápida. Esta es la recopilación que vendría a ser el resumen de toda la información que está acá. Este es el resumen. El balance, como decías. El balance, exactamente. Y acá puedes ver tú la letra tan pequeñita y el orden, el cuidado tan minucioso que se dio, ¿no? Al momento de hacer esta recopilación de contenido del libro de arrieros. Dentro de este libro de los arrieros, y obviamente como parte del archivo regional, lo ha revisado, ¿qué datos curiosos o importantes encontraron? Uno, primero, la carátula. Es que esta carátula tan decorada, que ves que además tiene pigmentos azules. ¿Lo podría mostrar un poquito más o menos? ¿No puedo abrir mucho? Sí, ahí, correcto. Ya. Claro. Por ejemplo, tiene este pigmento azul precioso, tiene esta parte de en verdad no sé cómo lo llamaría, pero es la parte del título. ¿Y nos podrían leer, por favor, el título? Sí, claro, dice, libro de arrieros de los 3 cañaverales de Pachachaca, Molle y Santa Ana, pertenecientes a esta Real Superintendencia de Temporalidades de esta ciudad del Cusco y su obispado, que da principio en 1 de mayo de 1772 hasta el 30 de abril de 1773. Y que constituye esta ruta comercial, ¿no? Que esos 3 puntos importantes, ¿no? Sí, justamente lo que acabamos de encontrar es, por ejemplo, el nombre del arriero o el nombre también del encargado de la hacienda,
ahorita se me ha ido el nombre El responsable de la ciencia. Sí, tenemos eso. Además, acá mencionan los peones que trabajan, cuánto de los panes, sobre todo vamos a encontrar acá un bien llamado panes de azúcar. Y hay que decirlo, o sea, el azúcar era un producto que no lo consumía todo el mundo, ¿verdad? Era un producto bastante de lujo. Entonces, justamente acá tenemos una hacienda que producía esos dulces. Esos dulces también no los podía consumir cualquier persona, ¿no? Y mucho menos pues endulzar. Y que de alguna manera estos arrieros eran los que distribuían los productos. Exactamente. Y con también con los aguardientes de la época, que seguramente Sí. que le daban este valor económico a la colonia, ¿no? Estamos hablando de los 1772, 73, que de alguna manera también interlazan la historia con los Tupac Amaru, porque también de alguna manera cumplió la función también de arriero, ¿no? Claro, y es que, de nuevo, la movilidad, la libertad de movilidad entre territorios es clave para darte cuenta de las injusticias que suceden no solo en tu pueblo, no solamente en tu espacio geográfico, sino que son vejaciones sistemáticas, ¿no? Y a lo largo de todo el territorio. Pues eso. Y ahora me estoy dando cuenta, la verdad, que tiene como en dorado. Y esto yo nunca lo he visto, la verdad. No había visto este tipo de dorados. Pero sí, esa es la importancia del documento. Y estos libros son fáciles de leer. Entiendo que también la escritura del español ha evolucionado en el tiempo. Puede ser que también hasta la forma de escribir antigua es muy distinta a la actual. ¿Cuánto tiempo tiene de responsabilidad el archivo regional, ¿no? ¿Cuándo nace? Creo que en algún momento lo manejó la tricentenaria Casa de Estudios, la UNSAC, quizás hasta tal vez el arzobispado. Hay una ley también que ampara todo esto. Sí, correcto. El archivo, la idea de que el archivo de que el Cusco necesita un archivo para albergar sus documentos viene desde hace mucho tiempo. Por eso te digo, Romualdo de Centeno, él empieza a hacer esta colección. Él tiene algunos documentos de protocolos notariales también, ¿no? Entonces me parece, ¿cuándo es en 1923, ¿no? Ajá. Él se bajo un decreto supremo se crea el archivo regional, pero no es sino hasta 1950 que el archivo regional llega a hacerse realidad y abre sus puertas, y no empieza como archivo regional, sino empieza como archivo histórico, ¿no? Este archivo histórico era el archivo histórico del Cusco y estaba bajo jurisdicción de la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Su primer director es Jorge Cornejo Boruncli. Él es el gran gestor desde el 23 hasta el 50. Fue mucha la gesta que se hizo para que el Cusco tuviera un lugar propio donde albergar sus archivos, ¿no? Eventualmente con Velasco es que el archivo deja de ser parte de la ONSAC y pasa a ser del departamento. Y luego con la regionalización, bueno, pasa a ser Importante, hace un tiempo el archivo cumplió más de 100 años de historia y de toda esta vanguardia del bagaje histórico de nuestra ciudad. En eso continuamos, hemos visto hace un momento el libro de los arrieros, un documento administrativo muy importante de la colonia, hacia los 1772, 1773. Igualmente estamos ahora con parte de la colección de Betancourt, que de alguna manera quiere tener la legitimidad de la descendencia inca, de la descendencia importante del imperio, ¿no? Y este es el último tomo. Coméntenos un poco de esto, licenciado. Justamente la necesidad que tenía Betancourt, es lo que se entiende a partir de los documentos, la necesidad que tenía Betancourt era de probar que el marquesado de Oropesa pertenecía a ellos. Sin embargo, me parece que la de Tupac Amaru es la de verdaderamente decir la verdad, demostrar que él es el verdadero y legítimo Tupac Amaru más allá de los beneficios y herencia que tuviera, ¿verdad? En uno de estos libros de Betancourt hay un expediente, si será cierto o no, ese es el problema de trabajar con esta colección, si es que eres investigador, en la que
acusan a Tupac Amaru a verdadero Tupac Amaru, de haber vestido a su hijo con la ropa de los incas antiguos, no solo nobles virreinales, sino los antiguos, con la mascapaicha, durante toda una celebración. También le dicen mascaipacha, ¿no? Pero en los documentos vamos a encontrar en la mayoría como mascapaicha. Correcto. Ajá. Algunos datos importantes, anécdotas de esta parte del tomo de Betancourt. Sí, este libro dice que Rowe llega acá un investigador yanqui y le dicen, oye, mira, que hay muchos documentos interesantes. Y él dice, yo quiero verlos. Estos pertenecían a la universidad. Y encuentran que los documentos estaban un poco como si fuera... Le dicen, hay unos documentos muy bonitos que tenemos allí guardados. Pero él comenta que no los tenían ni separados, ni debidamente guardados, ¿no? Entonces Rowell los ve y dice, es que el valor de esto es incalculable, ¿no? Y es que allí se les da especial relevancia a Betancourt. En nivel de conservación, ¿cuántos años más o menos tiene estos libros o colecciones? Ajá. Y que, reitero, qué dato curioso o importante dentro de nuestra historia enmarca esta colección de los Betancourt. Claro, estos documentos los vamos a ubicar dentro de 1790, con José Vicente. De nuevo, José Vicente... El libro de los arrieros. Claro, posterior. El que hemos visto de 1772. Claro, pero también igual de cerquita, ¿no? 1790, por 20 años. Ya después de la gran rebelión de Tupac Amaru, ¿no? En estos documentos también vamos a encontrar que siempre habla del vil rebelde Tupac Amaru, ¿no? Condorcanqui, él es el que le inventa el nombre Condorcanqui. En ningún otro documento vas a encontrar Condorcanqui, sino O sea, es la colección de Betancourt que le da esa denominación de Condorcanqui. Es José Vicente. Es José Vicente. Sí, y José Vicente es el artífice de la colección Betancourt. Correcto, entonces le enmarca ese Claro. nombre cuando lo real era pues Tupac Amaru Inca. Ajá. Es que el asunto de los apellidos también varía bastante. O sea, vamos a encontrar que a veces tienes un testamento y dicen allí que, bueno, su hija es Mariana Saldívar. Pero vas a encontrar que ni el papá ni la mamá son Saldívar y no es hija natural, es hija del matrimonio. Entonces, pues el asunto con los apellidos en la colonia también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pero en este caso, los documentos que hay de Tupac Amaru está como Tupac Amaru. Inclusive las sentencias lo mencionan como Tupac Amaru. El único que habla de Tupac Amaru como Condorcanqui y siempre hace hincapié en que no es Tupac Amaru, es Condorcanqui, está en Betancourt. O sea, no hay otro documento histórico más que esta colección de Betancourt hecha por José Vicente, la que le enmarca y le cambia un poco la figura al verdadero término que es Tupac Amaru Inca. Licenciada, nos gustaría poder tal vez aperturar siempre con su... Está un poco complicado de abrir, pero pueden ver también por su materialidad, que es un libro hermoso. Tiene acá los bordes, los filetes dorados, ¿no? Sí. Estos libros no tienen... Acá están. Bueno, este lo hemos sacado porque refleja muy bien lo que vamos a encontrar. Es que es precioso. Más allá de que sea el enemigo de Tupac Amaru, que a mí también me produce ciertos encuentros. Determinada como el enemigo de Tupac Amaru, los Betancourt. José Vicente. Es un tipo que juega sucio. Acá, mira. Tiene acá esta parte como de terciopelo. Luego, bueno, este papel de trapo del que ya hablamos. Sería interesante ver, porque el papel tiene acá... algo que se llama filigrana. Sería interesante hacer seguimiento. Es que no tenemos una base de datos de filigranas acá en Perú. Pero sería interesante ver si la filigrana del papel que él utiliza corresponde al año que él dice ser del documento. Es una manera de autentificar. Acá tenemos un árbol genealógico de la Asociación de los Indios del Perú, del famoso Manco Cápac llamado Hijo del Sol, en el año de 1045 de Cristo, ¿no? Y que de alguna manera enmarca que Manco Cápac va a tener que suceder a los Betancourt, que son ellos los últimos de la casta inca. Claro, acá podemos ver que en la línea número 2 está Huayna Cápac, 12º Inca del Perú, que pronosticó la conquista de este reino por los españoles, quienes en su tiempo llegaron a aquellas costas
Y la número 21 acá abajo es doña María Gertrudis de Avendaño Betancourt Vargas y Tupac Amaru, su sucesora. Entonces, por ahí. Es la línea histórica que quiere marcar parte de esta familia, de este linaje que es los Betancourt, y que seguramente también es parte de heráldica o de... Ajá. Este es el escudo de los Betancourt, ¿no? Inmediatamente después de la... Es que es un resumen esta imagen. Además, es que en su materialidad es precioso. Pero el asunto es que qué tanto podemos confiar en él, ¿no? ¿Qué tanto podemos confiar en él? Y don Manuel Joaquín de Medina, cronista y rey de armas de la Católica y Magistra Señor. Don Carlos IV, que Dios guarde. Y acá tenemos una crónica que hace, supuestamente, fue un certificado, ¿cierto? De doña María Gertrudis de Avendaño Betancourt y Vargas, Urbina. La última descendiente. Según la idea que tenía. Según lo que él quería demostrar, ¿no? Y es que no es ajeno al espacio judicial de la colonia solicitar, hacer estas probanzas para solicitar mercedes y beneficios de parte de la corona. O sea, ¿no? Pero no puedes tú obligar a Tupac Amaru. No, definitivamente Tupac Amaru y digamos todo este linaje es parte de toda una gesta, es parte de toda una importancia histórica que de alguna manera enmarca no solamente nuestro país, no solamente el Cusco, sino es una gesta que se desarrolla en parte de Sudamérica, ¿no? Entonces hay una importancia de por medio y siempre pues seguramente en buen entendedor hay quienes también quieren tener ese linaje inca, ese linaje digamos de los emperadores del Tahuantinsuyo, ¿no? Sí, representa muy bien, yo creo, una lucha de clases. Tupac Amaru nunca deja de ser indígena, ni en los documentos notariales. Él, pese a saber perfecto español, perfecto cómo escribir, su firma demuestra justamente al final, hace un remate que hace la forma de un pajarito, de un ave. Justamente es una manera de demostrar que él estaba muy preparado, tenía una educación muy, muy por encima de la mayoría de personas, y aún así en su calidad de indígena él no podía hacer un contrato, no podía hacer una escritura pública sin un protector de naturales. Había una limitante, tenían cierto... Es una lucha de clases, claramente, y la lucha de clases se ve no en el que él quiera desaparecer a los españoles, ¿no? Sino que se le reconozcan sus derechos como indígena, ¿no? Y esto él siempre lo está mostrando. Nosotros tenemos la copia de una carta también de Tupac Amaru a Areche, también pertenece a la colección Betancourt. Es una copia, puede ser que haya sido hecha por Tupac Amaru o no, pero cuando uno la lee va a saber que tiene todo el sentido. O sea, es Tupac Amaru diciendo, ¿sabes qué? Yo no quiero guerra, o sea, yo que he venido a esto, solo reconóceme lo que se debe, no solo a mí, sino a todos los indios pobres. Esa es la... Definitivamente la parte no solamente de la colonia española, sino también, y lo decimos con mucho respeto, la forma que también, digamos, la Iglesia Católica era una postura de imposición, donde seguramente muchos hermanos de ese entonces no tenían, digamos, acceso a educación, no tenían muchos beneficios, y bueno, era gente que estaba, digamos, arreglada, estaba pues en ese sentido, y son tal vez situaciones que poco a poco van acumulándose y se van dándose en una gesta de una revolución, ¿no? Claro, es insostenible, o sea, la colonia verdaderamente era insostenible. Ese intento brutal de acallar a Tupac Amaru, o sea, la sentencia que le dan es algo que no es una sentencia común, ¿ya? Y luego va a haber una serie de levantamientos, o sea, siempre hubo levantamientos, hubo otros levantamientos como, qué sé yo, la insurgencia de 1814, pero siempre se le va a llamar así, al insurgente tal, al insurgente Angulo, a los insurgentes. A Tupac Amaru siempre se le llama rebelde, también en los documentos siempre vamos a ver eso. Correcto. Creo que ha sido importante lo que hemos podido desarrollar con
con usted, licenciada Regina. Muchas gracias por el espacio, por contribuir un poco, digamos, la labor profesional, el compromiso que tiene usted acá desde el Archivo Regional, y seguramente estaremos tocando posteriores temas que enmarcan nuestra historia y sobre todo nuestro Archivo Regional. Continuamos aquí en el Archivo Regional y ahora vamos a hacer un análisis mucho más profundo. Para eso vamos a entrevistar al antropólogo de la Tricentenaria Casa de Estudios, la UNSAC, el antropólogo Javier Pérez. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha visto este trabajo del libro de los arrieros, el libro también de Betancourt, esa valoración profunda, digamos, de esa reivindicación que tenemos que tener, tal vez por los años complicados de la colonia, que hasta cierto punto ha habido cierto odio y desprecio a nuestra cultura y a nuestra raza? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Sí es cierto, ¿no? Es una alegría primero haber recuperado un documento tan importante que involucra ciertos aspectos que pueden estar relacionados con Tupac Amaru. Es cierto, como sabemos, el libro que hemos recuperado se llama De los arrieros de Cañaverales, y dicho sea de paso, ¿no? Tupac Amaru era arriero significativamente. Entonces creo que al tratar de hacer este análisis, el análisis del documento nos va a permitir derivar no solamente aspectos que tengan que ver directamente marcados con Tupac Amaru, sino con la esencia de los arrieros, la importancia de los arrieros en ese entonces. A mí me parece que los arrieros tenían una posición privilegiada en cuanto a su movilidad, y la movilidad permitía que puedan amplificarse en diferentes aspectos, en diferentes escenarios de la colonia. No solamente en el Perú, sino también a nivel de toda la... Bueno, si bien es cierto, ¿no? La ruta que seguía Tupac Amaru era hacia Cusco y Potosí. Potosí obviamente está a un lugar muy lejano del Perú, indudablemente, pero entonces ese margen, ese tránsito permitía que Tupac Amaru pueda posicionarse, pueda referenciarse de otros espacios sociales, ¿no? Que obviamente estaban todos en contra de la colonia, indudablemente, ¿no? Hay un tema muy importante que usted ha indicado. Esa libre disponibilidad de moverse tal vez fue también un elemento importante para una gesta posterior que realizó Tupac Amaru, ¿no? Y sí, es cierto, ¿no? Obviamente existe una bibliografía bastante amplia respecto a Tupac Amaru, obviamente que induce para ser muy interpretativo. O sea, el tema de Tupac Amaru es muy apasionante y creo que no ha dormido desde 1780 hasta nuestros días, ¿no? Claro. Entonces, siglos después estamos todavía hablando de él y con un tema tan latente, tan perenne hacia nosotros, que es el tema de la revolución. Obviamente el tema de la revolución, si bien es cierto, se desarrolla en 1780, pero me imagino que previamente, años atrás, esto ya se estaba gestando, ya se estaba conversando, y obviamente su posición de Tupac Amaru como arriero permitía que él pueda inducirse, o sea, tecnificarse, conocer más conocer la percepción de otras personas, y en base a eso, obviamente gestar su revolución. Algo muy importante que estamos desarrollando en este tema, y lo tenemos, los cómplices de la revolución. ¿Quiénes son? ¿Era un grupo ya humano que estaba ya apoyando, digamos, la gesta de Tupac Amaru? ¿O son personas que de alguna manera, hermanos, que se sentían discriminados en algún momento? Sí, tienes muchísima razón. En realidad, la sentencia hacia las personas que han sido cómplices de Tupac Amaru, indudablemente han sido muchas, pues, ¿no? Muchos han pagado justos, pecadores incluso, ¿no? Pero no hay duda de que los arrieros han cubrido gran parte de esta campaña. Pero si bien es cierto, la revolución de Tupac Amaru viene a ser la primera que conocemos, sin duda, ¿no? Pero obviamente anteriormente ya existían otras gestas pequeñas y eran obviamente basándose con personas de los estratos sociales más bajos, los menos privilegiados. Y creo que en un punto medio estaba Tupac Amaru. Si bien es cierto, esta revolución fracasa, pero permite gestar otras revoluciones pequeñas, otras revoluciones a gran escala. Y esto conlleva a la última revolución, la que se hace con un estrato mucho más alto, que es la de los nombres, los burócratas, ¿no? Por ahí está, obviamente, Simón Bolívar, San Martín,
que obviamente ya tenían un nivel económico mucho más amplio, un nivel de conocimiento o una amplitud con otras personas que se pudo desarrollarse y por fin, ¿no?, terminar con el colonia. Perfecto. En esa evolución en el tiempo de la campaña, de la gesta, de la revolución, desde un punto de vista, digamos, de su carrera, ¿por qué se gesta la revolución? ¿Eran realmente personas relegadas que no tenían mucha oportunidad en ese tiempo de la colonia? Sin duda porque obviamente si vemos a Tupac Amaru como una persona que está viendo muchas realidades, las realidades que él veía era su pueblo, porque si bien es cierto, los historiadores, nuestra previa historiadora que nos está antecediendo, Tupac Amaru nunca dejó de sentirse indígena, nunca dejó de sentirse inca, y por ende estaba viendo una sociedad que estaba siendo subyugada por otra sociedad que se supone que no tenía nada que ver en estas tierras. Involucraba una cuestión religiosa, involucraba una cuestión ideológica, involucraba una cuestión económica, social, cultural, en todos los aspectos. Quizás se puede considerar a Tupac Amaru como un revolucionario no solamente de la cuestión política, que es el hecho de acallar, ¿no?, estas malas referencias que nos daban los conquistadores o invasores, como uno quiera llamarlo. Denota muchos aspectos. Como antropólogo y responsable también acá como parte del equipo del Archivo Regional, ¿cómo usted analiza esa sentencia? Ese momento tan fuerte que seguramente vivió él, su familia, los allegados, digamos, a la familia, y ser sentenciado de la manera más cruel y más, digamos, complicada y difícil en ese momento, ¿no? Claro. A mí me parece que más allá de Tupac Amaru ser una persona política, era una persona de esencia andina, y por ende me parece que no le tenía miedo a la muerte, e incluso sabiendo de que sus propios familiares tenían el mismo pensamiento. Creo que todos estaban yendo por el mismo camino y sabían de que les esperaba incluso la muerte. Entonces Tupac Amaru creo que abarcó escenarios mucho más de lo que nos permitían ver, y obviamente la sentencia era solamente un metarrelato para que el resto no pueda hacer lo mismo, ¿no? Pero me parece que en esencia ella estaba dispuesto a todo por la revolución, por un cambio. Frases importantes para concluir, agradecerte. Enmarca un poco esa revolución en una frase. Una frase como antropólogo, una frase sencilla. ¿Qué significa para ti esta revolución de Tupac Amaru? Libertad. Creo que si podemos decir en una sola palabra sería libertad, y eso permite complejizar muchas cosas, ¿no? La libertad de pensamiento, libertad de ideología económica, libertad de expresión religiosa, y obviamente tener esa esencia de la libertad. Correcto. Sí, libertad creo que es algo como parte en el tiempo, también se empezó a gestar la libertad de pensamiento. Y bueno, agradecerle a nuestro amigo, al antropólogo Javier Pérez, quien, bueno, también es parte del equipo del Archivo Regional y quien muy gustosamente nos ha dado sus puntos de vista desde el punto profesional, desde el punto de vista, digamos, de la actividad que está responsable acá y que es importante, y seguramente agradecerte, y te vamos a tener seguramente en próximos proyectos o entrevistas aquí en la plataforma de Cusco Podcast. Muchas gracias. Gracias. Con ustedes, el antropólogo Javier Pérez. Ingeniero Edwin, ¿qué nuevos proyectos se vienen desde el Archivo Regional? Tenemos como parte de este 2025 los colegios centenarios del Cusco. Bicentenarios. Bicentenarios. Tenemos al Colegio Ciencias y al Colegio Ducanes. Bueno, mañana estuvimos presentes en el lanzamiento del nuevo equipo del Bicentenario del Colegio Ducanes. Nosotros con el equipo técnico de Lima hemos llegado, y juntamente con el equipo técnico de acá del Archivo Regional del Cusco, vamos a postular a que algunos documentos históricos de tales colegios sean declarados como Patrimonio Cultural de la Nación. Se ha hecho el análisis pertinente, ya tenemos algunas postulaciones que nos vamos a dar a conocer en un tiempo considerable. No lo podemos adelantar, ¿no? Sí, podríamos hablar entre ellos, por ejemplo, de Club Cienciano. Tenemos el primer padrón encontrado.
y creo que ni Alianza Lima ni otros equipos deportivos de todo este mundo van a tener ese privilegio de que sean declarados como Patrimonio Cultural de la Nación. Y en el caso de Educandas, muchos personajes, mujeres que han marcado hitos históricos, como es Glorinda Mato de Turnel, Trinidad Enríquez y otras personas que hemos encontrado que van a entrar como una conexión para ser puestas en valor. Profesionales que en su momento han estudiado en el Colegio Educandas y que no solamente han marcado la pauta en la parte de nuestra ciudad en Cusco, y no solamente a nivel de Perú, sino también a nivel de Latinoamérica, ¿no? Efectivamente, si analizamos mamá Trinidad Enríquez, a María Trinidad Enríquez, fue la primera mujer estudiante en universidad, la primera que abogó por el tema de derecho en esos tiempos. Creo que es un ejemplo no solamente para el continente regional, sino a nivel mundial. Y es así que también la UNESCO estuvo presente en este análisis y pretendemos también poner estos documentos ya no como patrimonio cultural de la nación, sino más allá como patrimonio cultural de la humanidad a través de memorias del mundo que pertenecen a la UNESCO. María Enríquez marca un poco la pauta de ser la primera mujer en ser abogada cusqueña, en ser también la primera mujer profesional latinoamericana en esa época, que seguramente había un arraigo complicado de la participación de la mujer, y que ella sobresale, digamos, en una sociedad en algún momento, y que obviamente ha sido estudiante del Colegio Educandas, y que en algún momento haremos también, digamos, el análisis acá desde esta tu plataforma, Cusco Podcast, para poder también ver estos documentos de estas declaratorias que muy bien lo vienes trabajando, ¿no? Se han encontrado registros donde ella es estudiante, pertenecía de repente a algunos clubes también de ese tiempo formados con mujeres, y creo que hay que destacar esa importancia y ese rol importante de ejemplo que ha dado no solamente al continente americano, sino a un continente mucho más grande que es el orbe, es el mundo. Es así que bajo estas dos pretensiones de declaratoria del Patrimonio Cultural de la Nación, creemos hacer también un rol muy importante, un proyecto muy interesante que viene la tecnología de los hologramas. Con la UNESCO ya en España se ha determinado cómo era Francisco Pizarro en esos tiempos, una persona de baja estatura. Es como traerme el Hollywood a Cusco, y ya no es un sueño, es una realidad. Imagínate tú interactuar a Micaela Bastidas o a Trinidad con los niños estudiantes que van a venir, van a tener su propio análisis. Los hologramas son casi reales al humano, y creo que es una tecnología que también va a dar mucho que hablar, no solamente en Cusco, sino en el Perú, porque esa tecnología todavía no la hemos traído. Pero sin embargo, es parte de ese proyecto que tenemos con la UNESCO, y la construcción de este edificio inteligente que va a resguardar no solamente para la actualidad, sino para las futuras generaciones. Con la tecnología de inteligencia artificial y los hologramas, creo que de alguna manera vamos a marcar un antes y un después en el análisis de los estudiantes. Un poco para dar a conocer a todos nuestros hermanos cusqueños que nos siguen en la plataforma, ¿dónde pueden ubicar el archivo regional? ¿Dónde está ubicado y qué función cumple actualmente? Actualmente estamos ubicados acá en la MUSAG, en el Parque Tricentenario, en el segundo piso de la biblioteca de la MUSAG. Es así que nuestro rol importante es siempre preservar y conservar documentos que hayan marcado la memoria colectiva de nuestros antepasados. Y esto se viene incrementando, se viene la etapa de la transformación digital, la digitalización de documentos con valor legal que no son digitalizados con un escáner cualquiera, son escáneres de alta gama, y también respetando y ejecutando estándares internacionales. Y creo que de alguna manera eso va a permitir resguardar, porque estos documentos ya no van a tener de repente un acceso directo, a no ser de que haya una investigación más exhaustiva, va a estar a disposición de la plataforma web. Un hermano ciudadano cusqueño puede sacar algún tipo de documento, alguna copia para un tema de investigación. Hay temas notariales también. Explícanos un poco. Mire, en este año todo investigador puede sacar un carnet de investigador, pero hemos entrado a una campaña de la gratuidad para los estudiantes y para los investigadores al 50%. El carnet está costeado con 15 soles, pero con este 50% estamos hablando de 7 soles. Pero más allá de ello, nosotros pretendemos rescatar
el privilegio científico que lo han connotado muchos historiadores al Archivo Regional de Cusco, y creo que se ha perdido últimamente en las últimas décadas el prestigio que tenía a nivel científico el Archivo Regional de Cusco por la fuente de información primaria que tenemos. Correcto. El tema de notarios. Hay notarios que también en un momento seguramente han fallecido, han dejado algunos documentos. En la data, digamos, de que es el archivo intermedio, creo, ¿no? El archivo notarial, ¿desde qué año tenemos acá? Mira, la Dirección de Archivo Regional de Cusco se divide en dos áreas. El archivo histórico, que son documentos del año 1540 para adelante, y el archivo intermedio, que son documentos del año 1920. 94 notarios que tenemos a custodia que han fallecido o han cesado, que pueden venir cualquier usuario a hacer sus trámites pertinentes. Pues si hay algún litigio de alguna propiedad. Litigios, propiedades, y creo que resguardamos una vez más el patrimonio documental de la región más importante del Perú, incluso, por no llamarlo así, a nivel del continente sudamericano, es reconocido como fuente de información primaria, una de las más importantes del continente americano. Entiendo un poco, ahora que hemos hecho esta presentación del libro de los arrieros, que es un libro que se ha recuperado y se ha perdido en su momento el año 2019. ¿Qué otros proyectos de recuperar conjuntamente con Cancillería se tienen también en la palestra o en el trabajo propio tuyo, no? Sí, el Archivo Regional de Cusco depende normativamente del Archivo General de la Nación. Ellos tienen una unidad especializada en defensa del patrimonio documental. Y a través de ellos ya hemos empezado hoy día justamente una campaña de poder socializar la vanguardia de conocimientos en defensa del patrimonio documental con el Archivo General de la Nación. Creo que nos falta un poco difundir y aprovechar esos espacios de tu canal, y sabemos que tiene una buena acogida, una buena llegada en la población cusqueña, y los proyectos que se vienen ya a corto plazo es el proyecto de inversión, la ejecución de 18 millones de soles presupuestadas a la cultura, en este caso al local propio del Archivo Regional de Cusco, que no solamente es la construcción física, sino también es la digitalización del 100% del archivo histórico. Que seguramente lo pondrán en valor para que los estudiantes y las personas, los ciudadanos, los cusqueños, puedan acceder a esta información. Tus últimas palabras y muchas gracias por este acceso una vez más al Archivo Regional del Cusco. Invitarlos que visiten el Facebook del Archivo Regional de Cusco, y las puertas están abiertas del Archivo Regional de Cusco para cualquier poblador cusqueño, pero también los investigadores la academia juega un rol importante en la preservación y conservación de estos documentos. Una vez más, las redes del Archivo Regional y tus Facebook y Instagram propios. El Facebook del Archivo Regional de Cusco como tal, propios como profesional, Edwin Berlusco Torres, me pueden encontrar, y ahí está todos los últimos acontecimientos que hemos desarrollado a nivel de gestión en el ámbito con entes culturales. Perfecto, esto fue el capítulo 11 de Cusco Podcast, de acá desde el Archivo Regional de Cusco, no sin antes también saludar a Eduard Zambrano, poeta de Luz Perú, quien es productor actualmente de este espacio, de esta plataforma, igualmente a Cynthia Banks, igualmente como poeta de Luz, en Instagram los pueden ubicar, y Cynthia Banks, que también ve la parte de la dirección de Cusco Podcast. Muchas gracias por todos, nos veremos en el siguiente episodio de esta subplataforma. Muchas gracias.